Antes que todo, ya quiero disculparme por los errores que voy a hacer en español, porque como lo escuchan, soy francés. Pero sí, si bien soy de nacionalidad francesa, suelo decir que soy también paraguayo por adopción, porque hace ahora más de 4 años que estoy conociendo, viajando y trabajando en este hermoso país. Vengo de una ciudad que se llama Toulouse, en el sur de Francia, en el istmo, perdón, de los Pirineos, donde tuve la oportunidad de estudiar geografía y ordenamiento territorial. Y justo, y como se introducía antes, es donde Augusto Rabastos enseñó durante más de 20 años literatura y guaraní, figúrense, en mi ciudad. Qué golpe del destino, ¿no? Entonces, ahí en esta universidad tuve la oportunidad también de conocer y hacerme un amigo que es franco-paraguayo o paraguayo-francés, como quieran, y que me invitó a conocer este país que no conocía antes, el Paraguay. Un país en el centro de Sudamérica, un país donde ya había escuchado decir que se consumía mucho tereré, y en un país que tenía muchos desafíos, por ejemplo, por el tema de una larga dictadura, que había entonces muchas cosas a construir y a pensar. Entonces, después de validar el título en la universidad, nos fuimos, viajamos, conocimos un poquito y empezamos a trabajar también en la Secretaría Técnica de Planificación en el Estado, donde justamente se planifican las políticas públicas en materia territorial para el país. Así que volví con una idea en la cabeza: volver a estudiar en Francia para trabajar en Paraguay y quedarme. Entonces entré en una especialización que se llama Peritaje Internacional Ciudades en Desarrollo en París, donde justamente podemos analizar y cuestionar un poco cómo deben crecer las ciudades en el territorio. Y yo veía Paraguay al final. Entonces con el tiempo después volvimos y viajando y trabajando con el equipo, empezamos a ver una necesidad muy especial para un país muy especial: el ordenamiento territorial. Entonces, es eso que quiero compartirles un poquito hoy, la importancia de una tal disciplina. Porque cada vez que hay un proyecto, hay que cuestionarse y saber bien, perdón, hay un pequeño retraso, saber por qué vamos a construir acá, por qué vamos a elegir tal política y no otra, dónde vamos a ubicar las extensiones y los loteamientos urbanos y cómo vamos a llevar agua, electricidad allá. Esos son cosas que nos conciernen a todos, porque al final el espacio hace al hombre y el hombre hace al espacio. Influye cada día sobre nosotros y nosotros cada día lo transformamos. Entonces, eso es un poco la idea. Hay que ver, hay que leer, hay que comprender y hay que ser muy responsable cuando actuamos en el territorio. Si tenemos que mejorar nuestra sociedad, ¿cómo vamos a hacerlo sin actuar en el territorio donde vivimos juntos? Y en muchas políticas tenían un papel secundario, a ver, que se olvidaba el enfoque territorial. ¿Y cómo sería posible eso? Y entonces al final, ¿qué vemos? Una ciudad sobre 254 solamente tiene su plan de ordenamiento urbano y territorial en Paraguay. Eso tiene que cuestionarnos un poco. Es de la Ley Orgánica Municipal 2010, hace 8 años. Y vemos las ciudades que se desarrollan así sin tanto control o tanto anticipación. Tomamos el ejemplo de Asunción. Podríamos hablar de todo el país, de este Chaco vacío de hombres, con 60% de la superficie y 3% de la población. O este interior donde los jóvenes no tienen más trabajo, se van a Buenos Aires, segunda ciudad paraguaya en el mundo. Asunción, una ciudad hermosa con un potencial increíble,
podría ser una ciudad jardín, podría ser una ciudad que se reconcilie con su río. Podría ser una ciudad donde podríamos ir de limpio al centro, al puerto, en 20 minutos. Pero sabemos que hay muchas problemáticas y el tema del acceso al río justamente, el tema del desplazamiento de Cateura, el tema de la costanera. Hay muchos proyectos para responder a todo eso. También el tema de la reubicación de las personas que viven en zonas inundables. Con la construcción de viviendas sociales, acá tenemos el ejemplo del barrio San Francisco. Y el Metrobús, que hizo mucho hablar estos últimos tiempos. Y ahí me quedo para cuestionarnos sobre esta importancia de la visión integral que tenemos que tener cada vez que entramos en un proyecto y que empezamos a impulsarlo. ¿Y quién puede ayudar en eso? Son los profesionales del espacio. Arquitectos, urbanistas, geógrafos, paisajistas tienen un papel esencial hoy en Paraguay para poder planificar y anticipar el desarrollo urbano y la gestión de los espacios rurales. Y tienen que trabajar con muchas personas que pueden ser biólogos, economistas, antropólogos, juristas, abogados, etc. Todos tienen que ponerse a reflexionar juntos para generar un enfoque integral, sistémico y transversal. Pero no son solamente los técnicos que tienen que ponerse a trabajar, igual si ya empezaron, es también con la esfera política. Los políticos se apuestan con la ciudadana para desarrollar un proyecto durante 5 o a ver más años en un territorio. Es en el consenso común, representando el interés general, que tienen que proponer proyectos adecuados y alineados con las realidades de cada uno. Y con buenos proyectos, con técnicos que son movilizados y políticos que van a proponer realmente un proyecto, el sector financiero va a aportar más porque va a dar seguridad. También otra cosa muy importante que siempre podemos tener en mente es que cada proyecto se inserta en un contexto general y tiene realidades locales. Entonces, para cada proyecto tenemos que pensar a la escala continental, a la escala nacional, a la escala regional, a la escala distrital, a la escala de la ciudad, hasta el barrio, hasta el espacio público, hasta la vivienda. Todo está muy conectado, igual si no parece. También algo a compartir muy interesante para entrar en cada proyecto es una metodología que cada uno se puede apropiar. Siempre llegamos, hay datos brutos, hay que seleccionarles, recopilarles y sobre todo compartirles con cada uno para después poder interpretarles en un diagnóstico. Hay que comprender todo lo que pasa, esta complejidad, qué nos está diciendo el territorio y para entender sus necesidades y preparar una base positiva para el proyecto. Eso se fortalece también con la concertación. Cada uno tiene que hablar y participar en este proceso. Que sean las instituciones, el sector público, el sector privado, los pequeños y grandes productores, los indígenas, los campesinos, todos tienen que ver y si no estamos bien relacionados, no vamos a poder llegar al final del proyecto y aplicar esta planificación que es plasmar en el espacio las necesidades, los equipamientos, etc. Estos equipamientos y espacios que se ejecutan al final, porque eso es de lo que estamos hablando, rutas, hospitales, escuelas, espacios públicos, costaneras, todo eso se piensa en un ciclo que se interalimenta, un ciclo virtuoso. Entonces, eso es un poco lo que quiero compartir esta noche y estoy entonces por concluir. Es que nosotros, todo lo que les estoy presentando, lo reflexionamos durante 3, 4 o 5 años con algunos. Con ISME Estudio Meridional, este equipo donde hago parte y que soy muy feliz de hacer parte, porque juntamos a geógrafos
y arquitectos. Eso no fue fácil. Unos con una visión muy macro y unos con una visión mucho más de diseño, de ejecución. Y ahí empezamos a hablar, y todo en Paraguay. Así que estamos muy orgullosos y pensamos que ahora justamente hay que capacitar, sensibilizar a nuevas generaciones para reconciliarnos con nuestras ciudades y nuestros territorios, verles de otra manera. Necesitamos articular los esfuerzos de cada disciplina, de cada competencia, cada persona para el bienestar de todos. El ordenamiento urbano y territorial en la ciudad, como en el campo, permite la organización y la puesta en armonía de las sociedades con su entorno, hacia un proyecto común, hacia un vivir mejor. Entonces, ¿cómo no terminar sobre Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que escribió maravillas páginas sobre Asunción mismo en el libro La Tierra de los Hombres, y quien dijo, no heredamos de la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos. Muchísimas gracias.